Bien, chicos, buenas tardes. A todos los invitados del día de hoy, desearles unas buenas tardes. Espero que hayan tenido pues una buena mañana y un buen inicio de día. El día de hoy vamos a hablar sobre el último tema de esta primera unidad. Entonces vamos a esperar solamente unos cuantos minutos, 2 minutos más, para poder empezar con la exposición de hoy, ¿sí? De paso que damos pues tiempo para que sus demás compañeros puedan irse conectando, que es lo ideal. ¿Ok? Solo un segundo. Bueno, creo que ya hay un bloque que se ha conectado muy rápido, así que creo que ya podemos empezar. Bien, chicos, buenas tardes a todos los que estuvieron presentes hace unos minutos. El día de hoy, como les dije, estamos ya pues cerrando básicamente lo que corresponde a la primera unidad, que es la unidad 1. Y lógicamente vamos a entrar el día de mañana a lo que corresponde a la unidad 2, que ya es un poco más enfocado en el tema de costos y cotizaciones. En esta primera unidad hemos estado viendo básicamente ya el marco general de lo que involucra la agroexportación y cuál es la función de cada stakeholder, cuál es la razón de ser de cada uno de ellos. Entonces, el día de hoy estamos cerrando con el último participante de esta cadena, que son los terminales extraportuarios, que no por ser justamente los últimos en tocar el tema son los menos importantes. Al contrario, todos han tenido una gran relevancia durante el curso y justamente creo que hemos dejado claro en las ponencias anteriores lo vital que es la intermediación de cada uno de estos participantes. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar, como les dije, sobre los terminales extraportuarios como eslabón en el proceso de la agroexportación. Ok, quien les saluda es Antonio Lioc y justamente el día de hoy vamos a tocar este tema. Entonces ya estábamos familiarizados con este pequeño cuadro y tenemos que definir que dentro de esta cadena logística que vemos en este slide, debemos definir en qué parte del proceso estos terminales, estos stakeholders intervienen en esta cadena. Entonces tienen dos etapas, como ustedes pueden ver en la parte superior. Tenemos de que el terminal extraportuario cumple la función dentro de la actividad del retiro de un contenedor vacío. Justamente en los terminales extraportuarios, una de las tantas funciones que vamos a ver es justamente almacenar, tener un stock de contenedores de diversas líneas navieras. Disculpen. Entonces, justamente dentro de este proceso en el cual ya habíamos conversado anteriormente de que la gente de carga tiene a un asignador que justamente va con el booking y con la carta de temperatura para poder sacar una cita. Luego, posteriormente, el contenedor el chofer junto con su unidad de transporte se dirigía a estos terminales o zonas extraportuarias para poder retirar el contenedor vacío que la línea naviera les asigna. Entonces aquí ya podemos ver un pequeño marco sobre lo que realmente significa, sobre el concepto de un terminal extraportuario. ¿Okay? Básicamente es un almacén donde las líneas pueden colocar un stock de contenedores vacíos para su trabajo de exportación. ¿Okay? Entonces también tenemos que ver que al final de la cadena, en la tercera línea, también tenemos pues una nueva función donde los terminales extraportuarios intervienen y justamente pues son centros de recibimiento de contenedores llenos. Mientras que al inicio de la cadena ellos cumplían una función de entrega de contenedores vacíos, al final de la cadena ellos cumplen la función de recepción de contenedores llenos. Son fuentes de energía para estos contenedores. Entonces, justamente así como vimos que hay una opción para que los contenedores, según la necesidad y decisión del exportador, estos contenedores puedan entrar a un puerto, también tenemos opciones para poder ingresarlos a un terminal extraportuario. ¿Cuál va a ser el causante de estas decisiones? Van a haber factores económicos, factores coyunturales, situaciones que no esperábamos durante el proceso de carga. Entonces, justamente eso lo vamos a ir viendo conforme pasemos estos slides. Pero ya tengamos claro la función de estos terminales extraportuarios como base de esta pirámide. En el tema aéreo, los terminales extraportuarios como tal, como nombre, no existen dentro de ellos.
porque simplemente en el aeropuerto tenemos la zona pues, de refrigerados que está conformada por empresas como Talma, ¿ok? Donde básicamente estas paletas, recuerden, y no contenedores, ingresan a la zona de frío esperando pues ser colocados en su nave, en su aeronave de turno para el despegue correspondiente. Entonces podemos ver que la operatividad en la línea naviera es un poco más compleja y justamente vuelvo a recalcar que nos vamos a enfocar en la parte marítima porque yo creo que es la que te demanda más tiempo como equipo de exportaciones. ¿Okay? Entonces, un poco del marco conceptual sobre el concepto de estos terminales, podemos ver que según la fuente del diario del exportador, nos dice que estos terminales extraportuarios son almacenes que se encuentran lógicamente, como les dije, fuera del puerto, pero que también cumplen los mismos servicios de un depósito portuario. Es decir, cumplen las mismas funciones que un puerto. La única diferencia es que luego estos terminales extraportuarios tienen que trasladar el contenedor, lógicamente, hacia otro terminal que justamente son los puertos. ¿Ok? Así también tenemos dentro del marco conceptual, y por favor me gustaría que observen estos pequeños detalles y apuntes que he mencionado. ¿Por qué? Porque los terminales extraportuarios nos dicen que están destinados a depositar la carga que se embarque. Y esto justamente yo lo mencioné hace unos minutos porque está dentro del proceso de contenedores llenos, reseccionados, esta función. ¿Ok? ¿Qué también hacen? Lo que les mencioné también, trasladan posteriormente el contenedor a la zona portuaria. Tenemos que tener en claro de que justamente estos son terminales extraportuarios, no son zonas de embarque y desembarque. Almacenan tu contenedor en una zona previa al puerto, pero luego tú tienes que asegurarte de que dentro del servicio logístico que te ha cotizado el agente de carga, tienes que derivar este contenedor hacia la zona de puerto. ¿Y quién lo hace? Justamente lo hace un transporte que ha subcontratado el terminal extraportuario. Entonces, yo tengo que tener en claro que cuando a mí me coticen un servicio logístico para ingresar mi carga a un terminal extraportuario, dentro de ese servicio logístico ya tiene que estar incluido el transporte interno entre el terminal extraportuario al puerto. Eso es súper importante y muy aparte del tema económico tenemos que estar súper atentos a que realmente se hayan trasladado los contenedores a zonas de embarque portuario. Caso contrario, los contenedores se van a quedar y van a tener que esperar a la siguiente nave. ¿Ok? Entonces, también podemos mencionar que los terminales extraportuarios son considerados como una zona de extensión de la zona primaria, lógicamente porque está antes del puerto. ¿Ok? Entonces, dentro de la agroexportación, como nos estamos enfocando en esto, y yo estoy resaltando que justamente recibe mercaderías para la exportación. Generalmente, cuando uno escoge un terminal extraportuario, lo elige porque justamente las líneas navieras que están ligados con los terminales extraportuarios, puesto que esos terminales extraportuarios son los almacenes de los contenedores de las líneas, generalmente nosotros los exportadores nos otorgan días libres de energía de almacenaje. Estos días libres de energía de almacenaje generalmente oscilan entre 7 a 10 días. Esto va a depender mucho de la negociación que tú tengas con la línea naviera. Entonces, no hay un rango promedio, pero sí yo te podría dar una idea de que los días que se manejan pueden ser esos. Pueden ser más, pueden ser menos. Va a depender de qué tan interesante seas tú como exportador para la línea naviera. ¿Ok? Lo que yo les mencionaba en el último cuadro, acá nos dicen, tiene relación constante con sus líneas navieras. Es que es cierto, porque cuando una línea naviera está aquí como agente marítimo, lo que va a suceder es que necesitará un lugar donde colocar y mantener sus contenedores. Y justamente a veces las líneas navieras tienen exclusividad con estos terminales, donde estos terminales extraportuarios trabajan únicamente con esta línea, lo que hace que el flujo de ingreso y retiro de contenedores solamente sea por una línea. Pero también hay otros terminales extraportuarios que trabajan con diversas líneas. Entonces no nos va a sorprender que encontremos, como en la imagen que pongo aquí hacia la derecha, terminales que tengan visibilidad desde el exterior y veamos contenedores de una sola línea, ¿ok?
Pero también va a suceder que vamos a ver desde el exterior muchos terminales que tienen pues un conglomerado de contenedores de diversas líneas navieras, ¿ok? Entonces, es indiferente la cantidad de líneas navieras, su razón de ser del terminal extraportuario básico es justamente el mantener un stock de contenedores disponibles para la línea y por ende para el exportador, ¿ok? Entonces, podemos decir que los almacenes de los contenedores de líneas navieras son justamente los terminales extraportuarios. Entonces, tenemos que ya una vez habiendo tocado estos temas, tenemos que definir realmente cuáles son las actividades principales de un terminal extraportuario. En principio, como se los mencioné, tenemos que el terminal extraportuario tiene como función básica el proceso del retiro y entrega de contenedores vacíos, ¿ok? ¿A quién se los entrega? A los transportistas, subcontratados lógicamente por un agente de carga. ¿Ok? ¿A quién pertenecen estos contenedores vacíos? Corresponden a las líneas navieras. También tenemos como otra función básica el tema del ingreso de contenedores llenos. Es decir, una vez que ya has cargado este contenedor en tu packing y ha retornado desde alguna región del país hacia el Callao, por decirlo así, básicamente lo que va a suceder es la recepción y pesaje de esta carga, ¿ok? Entonces el contenedor se va a quedar allí por N días, dependiendo de la cercanía de la nave, y tiene que ser posteriormente trasladado al puerto para que se pueda embarcar. Este traslado interno es, como les digo, súper importante, porque muchos de nosotros a veces consideramos que porque ya el contenedor ingresó a un terminal extraportuario, podemos estar de forma literal tranquilos con el proceso porque, entre comillas, ya terminó y eso no es así. Pero tenemos que mencionar también que hay una tercera opción donde básicamente el terminal sirve como una zona de aforo, sirve como una zona de inspección SENASA, sirve como una inspección de cargueo e incluso sirve como una zona para brindar energía a estos contenedores y justamente ese conjunto de actividades conlleva a un servicio denominado llenado en terminal. ¿Ok? El llenado en terminal básicamente suele suceder cuando tú como exportador de repente no tienes la capacidad o analiza si te resulta muy caro enviar un contenedor desde tu packing y te parece más interesante bajo los protocolos de SENASA trasladar tu carga en furgones hacia un terminal extraportuario N que has negociado con un agente de carga. Dentro de ese terminal tú vas a realizar el armado de las paletas, el ensunchado, el carguío, vas a trabajar la inspección SENASA, si es que por ahí tienes que tener presencia de algún ente de SUNAT porque de repente el aforo fue rojo, también lo vas a tener que realizar allí. Y va a ser y este terminal extraportuario va a representar simbólicamente las acciones que se deberían haber realizado dentro de tu patio. ¿Ok? Entonces, una vez este contenedor esté listo, simplemente se va a quedar y almacenar en este terminal y lógicamente, previos días a la llegada de la nave, al arribo de la nave, este contenedor va a ser trasladado por tu agente de carga hacia el puerto. Entonces ahí le dejo una opción. A veces nos preocupamos porque tenemos quizás en mente la inversión en un fondo, pero lamentablemente no tenemos el capital necesario como para preparar un packing. Entonces, este ya es una muy buena opción que puedes trabajar. He visto que se ha trabajado el quión, se ha trabajado el ajo, la misma cebolla. Entonces, son productos que realmente, cuando un exportador se inicia, puede empezar a trabajarlo así. Y cotícenlo. La diferencia definitivamente va a ser menor a lo que te puede ofrecer un servicio logístico, el cual consiste pues un transporte interno desde el puerto al packing y viceversa. Entonces, es hora que ustedes puedan analizar esas opciones y ver bien lógicamente que lo que se vaya a embarcar reduzca los costos. Sin embargo, yo siempre los invito a que este proceso de llenado en terminal, como es toda una cadena, y la cadena principal que es el traslado de los furgones desde alguna zona de acopio que ustedes tienen hacia el terminal, muchas veces no es inspeccionado, se le invita al exportador que realmente tome conciencia y venda algo correcto, ¿ok? Esa es la idea, que ustedes no rompan la cadena por de repente la falta de vigilancia que pueda haber en el camino y que justamente acopien de agricultores, de empresas, donde realmente estos también están certificados por SENASA. Y si ustedes quieren trabajar con un agricultor, busquen, capacítenlo
y encárguense ustedes de certificarlos, porque no hay mejor manera que homogeneizar, homologar a tus proveedores como una clave, una de las tantas claves para llegar pues a un éxito en la exportación. Entonces, tenemos una gran pregunta justamente todos, creo, y siempre pues yo lo he escuchado y me dicen, ¿por qué el exportador, teniendo el puerto, decide ingresar sus contenedores a un extraportuario? ¿Ok? Uno de los motivos, y el de los más lógicos, es el que le mencioné hace unos minutos, ¿ok? Entonces, esa es la base del por qué justamente un cliente decide hacer un llenado del terminal, pero esta es una decisión que surge ya en base a un conocimiento previo, porque si ustedes de repente nunca han exportado algún producto, no van a tener ni siquiera la idea de que existe esta opción si es que ustedes no lo han consultado previamente. Entonces, ¿qué pasa con los exportadores que recién están entrando en el rubro, que recién se están empapando con estos temas? Entonces va a generarse pues una gran duda. ¿Cuáles son otros casos que realmente te generan una duda y te decides ingresar a un extraportuario? Sucede que a veces clientes muy experimentados, exportadores con muchos años en el rubro, que están rankeados en el top 10 de Promperú, de SUNAC, de Minagri, etcétera, resulta que cargan con mucha anticipación del zarpe de la nave. Digamos, la nave está por zarpar el 15 de agosto de este año y yo estoy cargando hoy. Estamos considerando un poco más de 15 días desde que la nave ha zarpado. Y si yo, exportador, decido ingresar esta carga con 15 días de anticipación al puerto, probablemente me van a cubrir cierta cantidad de días, pero no más de la mitad. El resto de días yo los voy a tener que facturar. Y si hablamos de energía y monitoreo, en DP World, por ejemplo, no te sale menos de $60 a $65 más IGB por día. ¿Ok? Entonces, multiplíquenlo por unos 10 días, ¿ok? Si se van a PM, les van a cobrar pues el tema de almacenaje, de uso de área operativa, que es algo de $80 más IGB por día. Multiplíquenlo por unos 10 días. Entonces, ya allí, si ustedes van sumando costos, si mientras que un contenedor el servicio logístico en promedio te salía algo de 1.500, sin darte cuenta estás pagando un servicio logístico más por llenarte de estos extra costos. Pero, ¿cuál es la necesidad del exportador para haberse tomado esta decisión? La necesidad más próxima es que, lógicamente, su zona de frío está sobreestoqueado, ¿ok? Necesita el exportador botar la mayor cantidad de paletas para que pueda entrar la nueva cosecha. Entonces, el exportador no tiene la capacidad de un almacén como para sobrellevar y tener pues en packing esta cantidad de contenedores y tiene que buscar alternativas para expulsarlos del packing y concentrarlos pues en algún terminal extraportuario. Cuestión que un puerto no te lo va a brindar. Actualmente los puertos Centro de Energía te pueden dar hasta 7 días teniendo alguna negociación con un agente de carga previo. Sin embargo, esto también no es que venga gratis. O sea, si tú negocias un servicio de 7 días, el servicio logístico va a incrementarse relativamente. ¿Cuál es la solución a estos casos? Básicamente tú tienes que planificar como exportador tus órdenes de compra, tienes que relacionar y conectar a las áreas de packing, de calidad, con el área de exportaciones, logística, comercial, para saber que todo lo que entra va a salir realmente en la fecha proyectada. ¿Ok? Porque si no, yo tengo ahí un costo de almacén que no me estoy dando cuenta que eso es un costo. Entonces, mientras más días pase, este costo se incrementa. Entonces, malas decisiones de no conectar mi área de infundo con mi área administrativa, logística, justamente te conlleva estas decisiones que tienes que hacerlas porque en esta contingencia no hay otra opción. ¿Cuál es otra opción, profesor? Enviarlo a una base de un transportista, pero uno, tu carga no va a estar totalmente segura, no vas a estar seguro, y dos, que los costos realmente son mayores, ¿ok? Otra decisión por la que el exportador decide entrar a un extraportuario justamente es porque la línea te puede otorgar más días de energía y almacenaje, ¿ok? Entonces, esto ya lo hablamos, justamente pues va de la mano con el caso anterior, por allí que ya no cargué 15 días antes, sino que cargué 7 días antes y justo calza en los 7 días que la línea naviera me otorgó. Sin embargo, eso puede ser usado en casos muy puntuales, pero aún así
el costo de un ingreso a un terminal extraportuario sigue siendo más elevado que ingresarlo al puerto. ¿Te cubriste 7 días? Sí, aplícalos, no hay problema. Pero ten en cuenta que estás hablando de unos 100, $150 más menos entre una cotización y la otra. Entonces hay que analizar bien si realmente hay que usarlo y usémoslo cuando realmente sea necesario. La línea y tecnología del productor obliga al exportador. Hay muchos casos de productos como las paltas, los arándanos, que por su tecnología, estos contenedores, por más que tú intentes cargarlos y meterlos directamente al puerto, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque justamente la línea tiene su protocolo por cada tipo de producto y dentro de muchos productos como las paltas y los arándanos, una parte de sus protocolos es el tema de la inyección de gases. Esta famosa inyección de gases generalmente se hace en el retorno del contenedor y antes de ingresar a un terminal extraportuario, tiene que justamente, antes de ingresar, perdón, a un puerto, tiene que pasar a un terminal extraportuario para que se haga el aditivo, la inyección de estos gases. Y justamente estas tareas solamente se realizan en ciertos terminales extraportuarios. Un ejemplo, profesor, Neptunia. Entonces, el exportador se ve obligado a tener que ingresar esta carga al extraportuario y lógicamente luego el terminal ya se encarga de trasladarlo a zona de puerto para su embarque. Pero, como siempre resalto, si tú llegas a contarle las necesidades que tienes a tu stakeholder, ellos te pueden dar alternativas. He tenido casos donde yo he podido, pues, de repente llevar la carga solamente como una especie de un paso rápido por el terminal, le inyectaron los gases y de inmediato lo embarqué al puerto. Pero ya son cosas que tú lo vas manejando con el tiempo. Me dejo entender, o sea, imagínate cuántos costos te estás ahorrando en ese instante. Y finalmente, lo que engloba todo es de que el exportador decide ingresar a un extraportuario porque el cliente definitivamente, exportadores, que no es su caso porque todos estamos aquí justamente empapándonos del rubro, el cliente no conoce sobre la operatividad. Entonces el cliente a ojos cerrados va a hacer básicamente lo que el amigo, lo que la sugerencia más cercana le indica. No va a dedicar un tiempo exacto para ver la cotización y escoger algún número que sea mucho más ventajoso para la empresa. Entonces, desconocer la operatividad en este rubro es muy peligroso. Es muy peligroso para cualquier empresa, entonces es necesario conocer muy bien que la agroexportación es un boom económico, es un rubro muy bonito, pero que a la vez implica esfuerzo, y ese esfuerzo está relacionado justamente al hecho de prepararse, de conocer tu producto, no solamente conocer el mercado internacional, por más que no vendas a mercados locales, pero sí conocer la operatividad nacional, y eso es súper importante. ¿Qué pasa cuando el exportador no conoce la operatividad? Generalmente, ¿qué va a suceder? Lo que les mencionaba, se va a llenar de extra costos que muchas veces pueden equivaler a un servicio logístico. Los he visto, los he palpado. ¿Ok? Cuando el exportador no conoce la operatividad, generalmente puede verse forzado a ingresar a su carga por un stakeholder. Es decir, cuando el exportador no conoce la operatividad, lo que va a hacer es seguirle la corriente a algún operador. Como en cualquier rubro, nosotros tenemos buenos y tenemos también malos profesionales. Entonces, ustedes tienen que saber lidiar con ambos, ¿ok? Entonces, no solamente en este rubro, en cualquiera de ellos, siempre vamos a toparnos con diferentes personas de las cuales debemos sacarle mucha utilidad y muchas veces aprender de ciertos errores. Sin embargo, cuando yo no conozco la operatividad, si por allí en el camino se nos cruza una piedra dentro del zapato, vamos a tener que seguirle a alguien que de repente nos está ayudando, pero más viendo el lado económico que conociendo y ayudando al exportador con ese plus adicional. ¿Tiene todo su derecho? Sí lo tiene, pero lamentablemente no está preocupándose por lo que realmente quiere el cliente y eso es lo que vale, ese es el plus y yo consideraría que ese es el valor agregado que debe tener toda empresa que quiera dedicarse al rubro de la agroexportación. Cuando el exportador no conoce la operatividad, se va a ver obligado a ingresar su carga sin usar el plazo máximo para ingreso de carga. Es decir, les explico. Todo puerto y todo terminal extraportuario tiene sus reglamentos. Imaginemos que este contenedor va a zarpar mañana, jueves 30 de julio,
Pero los puertos ya por cada nave tienen un plazo estipulado para que los contenedores tengan una fecha y hora exacta donde como máximo pueden ingresar sus contenedores. Es decir, si la nave zarpa mañana 30, por decirlo así, tengo hasta el día de hoy, 29, 4 de la tarde para ingresar mi carga al puerto. Pero si yo le ingreso un extraportuario, tengo ya no hasta el jueves, hasta el miércoles, hoy, perdón, sino tengo hasta el día martes, 4 de la tarde. Entonces, el no conocer la operatividad hace que yo como exportador me desespere y como solamente tenía una cotización con un terminal extraportuario, a mí me van a decir que el plazo vence el martes. Pero no me he percatado que el plazo para el ingreso al puerto vence el día miércoles y el servicio logístico es mucho más barato. Entonces, justamente son esos conocimientos, ese tema de horarios, fechas que yo debo conocer. Y es súper importante que ustedes lo manejan para que puedan saber tomar decisiones correctas, porque las decisiones en cada contenedor se toman en el instante. La planificación lo haces meses antes, pero las decisiones se toman en ese acto como cualquier cadena de suministro que existe en cada rubro. Cuando el exportador finalmente no conoce la operatividad, este cliente, este exportador va a desaprovechar la oportunidad de usar días de energía y almacenaje, mientras que no lo supo aprovechar en este primer recuadro porque lo ingresé, la verdad, cuando quise, pasé los 15 días y solamente me ofrecían 7, aquí los tengo y no sé cómo usarlos, ¿ok? Aquí de repente tenía pues la cámara saturada y en ese caso sí me invitaba a de repente usar los días de energía que me daba un extraportuario y no lo hice. Aquí de repente la línea me obligaba a que ingrese el contenedor en un terminal extraportuario por tecnología y me cubría adicionalmente 7 días y tenía que estar 10 días, por decirlo así, pero ya solamente pagaba 3 días y sin embargo fui todo lo contradictorio y más bien decidí ingresarlo al puerto y tuve que pagar 10 días. Entonces, tengamos claro lo que vamos negociando. Si ustedes se van dando cuenta, cada línea, cada terminal extraportuario es un mundo diferente. ¿Cuál es el resumen con este slide? Que la cotización que yo cierro sobre el servicio logístico va a ser limitado. Limitado en el sentido de que definitivamente lo numérico que yo puedo contratar con un comercial va a ser limitado siempre y cuando yo no tenga el conocimiento, la capacidad para poder abrir una cotización y poder leerlo a detalle. Justamente saber leer, saber interpretar, traducir una cotización es lo que vamos a ver en los próximos 2 días, jueves y viernes. Entonces, sin embargo, también tenemos que mencionar que hay otras opciones, ¿ok? Hay otras opciones donde el exportador también se puede ver obligado a usar esta opción del terminal extraportuario. Y justamente el primero que era con el tema de infraestructura, ¿ok? Básicamente el exportador no presenta un packing. Al no presentar un packing, lo que va a suceder es que él tenga que recurrir a los servicios y también a la infraestructura de este terminal. Y en este caso, si tú no tienes un packing, si de repente no has alquilado un packing cerca de tu zona donde estás acopiando, sí te invito a que consideres esta como una opción ante un llenado de terminal. ¿Ok? ¿Cuáles son otras opciones donde el exportador ya no tiene mayor tema de poder de decisión? Es que justamente se sobreestoqueó en su cámara de frío, como le mencionábamos hace un momento. ¿Ok? Otra opción es que he logrado un excelente SIL para llenado en terminal y va de la mano con el primer bloque que yo les detallo. Y lógicamente, si no tengo packing, he sacado mis cálculos del costo que me conlleva manejar un packing por 100 contenedores y de pronto saco una cotización con un operador que tiene un terminal propio y por estos 100 contenedores, el costo por contenedor multiplicado por la cantidad de contenedores me genera menos costos que el alquilar un packing para 100 contenedores, definitivamente ustedes entienden que la respuesta es que he logrado pues un excelente servicio logístico y bienvenido sea, úsenlo, aplíquenlo, ¿no? Ese es realmente pues una muy buena opción. ¿Cuál es otra opción donde el exportador se ve obligado, donde no tiene mayor... Bien, acá nos están haciendo preguntas, ¿ok, chicos? Solamente un minuto, los voy a responder en los últimos 15 minutos de la exposición, ¿ok? No se preocupen todavía, yo les voy a responder. Seguimos. Entonces, ¿cuál es otro tema que sucede?
Lo que pasa es que a veces las rutas a los packings pueden ser muy complicadas. Hay zonas de la sierra, de la selva, donde de repente el acceso es muy complicado y por ello solamente transitan pues unidades de un volumen promedio. Estamos hablando ahorita de un contenedor vacío y un contenedor lleno, que justamente es el exportador quien tiene mejor el panorama de lo que sucede en las carreteras cercanas a su packing. Entonces él va a recomendar a la gente de carga si efectivamente tiene sentido que ellos envíen a una unidad o efectivamente es mejor hacer el llenado, porque definitivamente podemos pues hacer que un contenedor se atasque y nos va a generar muchos problemas y al final no vamos a cargar ningún solo contenedor. Bien, este slide yo lo compartí en la tercera clase que estuvimos viendo, pero justamente yo al inicio de clases yo les mencionaba algo muy puntual. Yo les decía que cada línea naviera está asociado a un propio terminal. Y cada terminal tiene diferentes líneas navieras a las que atiende, ¿ok? Es decir, que recepciona contenedores vacíos y llenos de diferentes líneas navieras. Sin embargo, aquí tenemos que hacer pues una relación, porque este es como si fuese un coquito, una base que te sirve cuando tú empiezas en el rubro. Si por allí tú estás cargando con la línea MSC, lógicamente el terminal de donde vas a retirar y probablemente vayas a ingresar tu carga sea a Meclo. Si en el caso también trabajo con MSC y con PIL, los terminales asociados son Neptunia, ¿ok? Pero con MSC es un caso muy particular porque MSC está trabajando con Neptunia siempre y cuando el cliente tenga un contrato adicional y este contrato se llama Plex, ¿ok? Entonces, este contrato es un contrato, pues, ¿cómo les explico? El TOC de contratos que puede tener un exportador y que le da muchos beneficios y atenciones. Es como si fuese tu tarjeta Gold, ¿no? Entonces, justamente MSC le da preferencia a esos clientes para los retiros de Neptunia. Profesor, pero qué tanta importancia tiene saber de dónde retiro? Lo tiene mucho, porque así como hay congestionamiento en los puertos, también hay en los terminales. Y en el día a día nosotros nos vamos enterando en el boca a boca cómo es la situación de cada terminal. Y eso es importante. Anteriormente Hapag-Lloyd retiraba de Tramarsa. Tenemos líneas como Jiangning, como Evergreen, el mismo Costco, que justamente retiran de TPP, que también es un agente de carga. Tenemos a One, que es justamente la línea que resultó de la fusión de MOL, de K-Line, ¿ok? De NYK, y justamente se formó esta famosa línea, pues, muy colorida, ¿no? Que es su emblema es el color rosado, y justamente ellos retiran de Contrans. Contrans es considerado como, si no es el mejor, es uno de los mejores terminales en cuanto a atención de retiro de contenedores e ingreso de recepción de llenos, ¿ok? Tenemos también a Wanhai, que retira de Mupesa, Maersk Line, Sinland, Hamburg Süd, que son una misma empresa. Maersk Line absorbió a Hamburg Süd, ellos retiran desde Alconza, ¿ok? Pero estas líneas también retiran desde TPP Pisco, porque justamente ellos han colocado un stock de contenedores allá en el puerto de Pisco, del que hablábamos ayer, y son las tres únicas líneas navieras que al día de hoy están atendiendo por ese puerto. ¿Ok? También tenemos líneas en Paita, donde retiran de TPE, de Neptunia, entre otros. Yo los invito a revisarlo esto a detalle y de alguna otra manera poco a poco se vayan familiarizando. Entonces, si yo ingreso a un extraportuario, el profesor básicamente me comentó de que siempre un extraportuario va a ser mucho más caro que un servicio logístico de ingreso directo al puerto. ¿Qué costos más hay aparte de la energía y del almacenaje? Justamente los costos que existen es un tema de descarga de contenedor. Una vez que tu contenedor llega, tienen que bajarlo y colocarlo en una zona, pues, como las que ven aquí en la imagen. Entonces, eso tiene un costo. La tracción, profesor, ¿qué es la tracción? Lo que les venía explicando hace un momento. La tracción llega a ser el costo del transporte que existe desde que trasladan tu contenedor lleno del terminal donde lo ingresaste hasta el puerto, ¿ok? También tenemos un costo por movilización de carga, la cual puede ser por un tema de un aforo, por un tema de inspección SENASA. Esto generalmente se da más en los llenados de terminales. Los contenedores, la carga no se mueven a brazo, pues, sino que tienes que contratar una cuadrilla o un equipo de montacargas especial para el traslado. Hay un monitoreo de carga junto con la energía y con un plus adicional, si en caso la mercadería pues es peligrosa, pues
hay un concepto, una comisión, un gasto operativo más por el manipuleo de la carga IMO. Entonces, dense cuenta que justamente no estamos explicando nada más por qué una cotización de servicio logístico extraportuario usualmente suele ser un poco más elevada que el servicio logístico vía puerto. Y eso no solamente se representa en los casos, sino que ahora ya lo aterrizamos, como siempre hacemos con cada idea que se da en esta ponencia, y justamente vamos a ver que todo tiene una razón de ser. Justamente este conjunto de costos hace que se eleve el servicio logístico frente a otros que es por ingreso vía puerto. Entonces tengan un poco más en claro ya los costos a los que ustedes se enfrentan cuando finalmente lleguen las facturas por cada servicio logístico y observen los números. Antes de consultarle a un agente de cargo, aduanas o hacerle un reclamo del por qué quizás ustedes dentro de su conocimiento piensan de que es muy caro, asegúrense de que todos estos costos se hayan incurrido y solicítenle pues los sustentos necesarios. ¿Ok? Sin embargo, si se dan cuenta, he hablado mucho del terminal extraportuario y no solamente he hablado de los costos que te genera, sino como una solución que te puede dar. Para una persona, un exportador que no tiene un packing, es una solución increíble. Para un tema de uso de tecnología donde tienes que ingresar tu carga obligatoriamente a un terminal que te han designado, es también interesante porque si tú llegas a negociar con una línea, te va a otorgar días de energía. He llegado a negociar más de 15 días de energía. Entonces yo les digo que sí es posible, ¿ok? Es posible. Puedes negociar por líneas y si no puedes negociar para todo el contrato, negocia por destino. Porque hay algunos destinos que te exigen cierta cantidad de días y al menos para ellos trabajalos de esa manera. Entonces acá tenemos un pequeño embudo, ¿ya? Donde reemplaza totalmente el tema de un cuello de botella. Eh, y podemos ver a tres participantes de todos los que hemos venido hablando en estas semanas. Y básicamente es el agente de carga, el terminal extraportuario y la línea naviera. Si hacemos una mezcla de la comunicación de esos tres, definitivamente les aseguro que van a tener un servicio exclusivo, con un almacén exclusivo y adicionalmente con tarifas exclusivas. ¿Ok? Eso no va a depender solamente del volumen. Es cierto que el volumen o sea, seamos sinceros, el volumen atrae mucho a la gente de carga, el volumen atrae a la línea naviera, pero no todos podemos empezar por el volumen, entonces tenemos que ir estableciendo, fortaleciendo estas relaciones para que cuando llegue el momento de trabajar mayor volumen de contenedores, estas líneas nos asignen exclusividad. Y esa exclusividad no te dura una campaña, te dura todo el tiempo. Y eso lo vas a ver cuando justamente llegue el momento de las pre-campañas, donde ellos se comuniquen contigo para reunirse, para ver qué tal les fue la campaña anterior, para conversar qué es lo que necesitamos y cómo podemos todos trabajar aquí juntos. No como exportadores sintamos de que como exportadores estamos encima de todos los stakeholders. A veces cometemos ese error y nuestra comunicación puede llegar a ser tosca, brusca, ¿no? Entonces, no es la idea. Ustedes sí, son los dueños de las cargas, como yo les mencionaba, pero el respeto, la comunicación a sus contrapartes es vital. Tienen que verlos como eslabones importantes con quien se pueden comunicar y les puede brindar facilidades. Y eso es muy importante, chicos. Ok, entonces siempre hay una solución para cada cosa que se genere en esta operatividad. Y una vez más le digo que la comunicación es importante. ¿Cómo me comunico? Contándole a mi operador, contándole a mi agente de aduanas, a mi terminal extraportuario, a la línea naviera, etcétera, qué es lo que necesito, cómo me siento con su servicio, qué más necesito de ellos. Si yo les cuento las líneas y los demás stakeholders no van a suponer necesidades, sino que se van a centralizar y especializar en lo que cada exportador necesita, porque todos somos exportadores, pero justamente cada exportador tiene una necesidad diferente y esa necesidad va a responder mucho a temas económicos, a temas de calidad de la fruta, ¿okay? A temas de infraestructura en su packing y N temas que van a ir saliendo conforme avancen las campañas. Un consejo más que les puedo dar, también va basada con la comunicación, pero aquí quiero decirles que la comunicación te ayuda a optimizar tu cadena logística y puedes, y escuchen esto, puedes llegar a tener un terminal dentro de tu propio packing, escenificando
valga la redundancia, un posible proyecto escenario futuro, ¿ok? Al día de hoy, líneas como Maersk, Sealand, ¿ok? Que son la misma empresa, tienen tanto poder de comunicación con algunos exportadores, han logrado entender que son clientes claves en su éxito como empresa, que al día de hoy le ofrecen colocar una flota de contenedores vacíos dentro de su propio terminal. Es decir, lógicamente tú como packing tienes que tener un espacio a futuro más grande, y ese espacio va a ser usado simplemente para colocar contenedores vacíos en ese terminal. Entonces, si tú pasas por la carretera de Ica, pasando Villacurí, vas a ver muchos packings, algunos que tienen pues contenedores colgados y te va a entrar la duda, oye, ¿esto es un terminal extraportuario o es una empresa exportadora? Son los dos. Son los dos porque los dos han hecho una alianza. Maersk Line le colocan los contenedores, por su lado Maersk Line se beneficia porque puede usarlo como terminal de retiro para otros exportadores cuando salgan servicios, pero la empresa que tiene estos contenedores ya no necesita hacer todo un trámite extenso para tener que ir y retirar el contenedor, sino que ya los tiene. Simplemente los posiciona, los carga y el contenedor va hacia el puerto que yo he negociado. Entonces imagínense pues todo lo que se puede lograr con el conocimiento, con la comunicación y justamente con la experiencia que uno va teniendo en el tiempo, de que hay proyectos que sí se pueden lograr. Un escenario futuro es posible si tú justamente lo planificas correctamente, si analizas las variables que necesitas para que este escenario justamente se haga realidad. ¿Ok? Entonces, así como tú haces un plan, haces tu flujo de cajas para justamente llegar a un punto y decir en este año es donde yo empiezo a recuperar el dinero, justamente también haz un plan interno adicional, donde tú puedas proyectar posibles tareas, posibles objetivos a corto, mediano plazo, que tú puedas realizarlo. Yo creo que todo objetivo es real cuando tú lo vuelves tangible y se vuelve tangible cuando lógicamente tú lo escribes sobre un papel y lo proyectas en cuánto tiempo lo quieres. Eso te ayuda en uno de los principios básicos de la administración, que es el direccionamiento. ¿Ok, chicos? El día de hoy hemos terminado con la ponencia y ya estamos cerrando básicamente pues el tema de los stakeholders. En este tiempo, disculpen, hemos comenzado a hablar desde el día lunes pasado, lunes 20, sobre cada participante de la cadena, logística de la agroexportación, que justamente también involucra un tema comercial. Y profesor, ¿y dónde está el tema comercial? Está en ti como cabeza exportador y lo comercial está en la pre-campaña, en la misma campaña y post-campaña, porque tú das un feedback luego de tu campaña a cada stakeholder. Entonces, miren qué tan importante han sido estas charlas porque realmente te ayuda mucho a entender cuáles son los cuellos de botella a mejorar para la siguiente campaña. Si en algún momento con algún operador de carga lograste un servicio logístico interesante, el siguiente año puedes mejorarlo aún más. Y esa es la idea, que ambos trabajen, pero estos stakeholders no se mueven solos, tienen que estar bajo la supervisión del exportador. Quiero resumir esta primera unidad que hemos terminado y mañana empezamos la segunda, que es un mensaje que vengo llevándolo de hace días. Y justamente es de que muchos exportadores cometemos el error de que porque contratamos a un agente de carga y nos ofrece un servicio logístico integral, ya nosotros tenemos que desentendernos y dedicarnos a otra cosa. Como exportador no solamente ves este rubro, ves otros temas, incluso problemas más grandes que suceden en el fondo. Pero lamentablemente tú tienes que enfocarte y si tú no puedes llevarlo, prepara tu equipo de exportaciones para que justamente vea todos estos temas. ¿Ok, chicos? Entonces, mencionarles que el horario de clases son los lunes, de lunes a viernes. Como ya saben, los lunes, miércoles y viernes el horario es de 3 a 4 de la tarde. Y los días martes y jueves tenemos de 10 a 11 de la noche. Los invito siempre a ver las clases se quedan grabadas en Camex, los invito a entrar, a investigar y bajar todo el historial de exposiciones que han estado realizándose y los invito a los nuevos que han ingresado el día de hoy que puedan ver las 7 clases adicionales que tuvimos hace más de una semana para que cuando empecemos la unidad 2, que es mañana,
también podamos justamente pues estar muy empapados, porque esto es una base no tanto teórica, sino más práctica de lo que se vive en el día a día en la agroexportación. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la lista de preguntas. Viene un minuto para yo poder ir viendo. A ver, nos dice Cristian Saavedra. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Nos dice, profesor, buenas tardes. ¿El terminal extraportuario es lo mismo que un depósito temporal? Mira, el depósito temporal va asociado al término de extraportuario, pero el depósito temporal no solamente coge este punto como extraportuario. Al depósito temporal también le puedes decir al puerto. Cuando a ti te cotizan, te van a cotizar servicio logístico, depósito temporal extraportuario y depósito temporal puerto. ¿Qué quiere decir eso? A grosso modo, eso lo vamos a ver mañana y el viernes, ¿ok? Depósito temporal extraportuario quiere decir que tu contenedor va justamente a ser cargado en packing, va a llegar al terminal extraportuario y en ese lugar es donde van a asignarle el canal, ya sea naranja o rojo, a tu carga. En cambio, un depósito temporal portuario, vía puerto, lógicamente este contenedor también sale de tu packing, ya no va a llegar a este portuario, sino se va directo al puerto y en el puerto es donde se asigna un canal, ya sea naranja o rojo. ¿Ok? Entonces, el depósito temporal está sobre el extraportuario. ¿Tiene relación? Sí, no es que sean lo mismo, tienen relación porque tenemos un depósito temporal extraportuario y un depósito temporal portuario. Entonces, justamente esta diferencia que te estoy explicando, vamos a tenerlo a más detalle en las siguientes dos clases. ¿Okay? Mañana vamos a entrar muy a fondo en estos dos temas y el día viernes vamos a comenzar a calcular precios. Espero pues que te haya servido mi respuesta, Cristian. Si tienes alguna duda más, cuéntame. Luis Cuba nos dice, ¿cuáles son los riesgos de robo en caso de ingresar directo a puerto? En realidad, el riesgo va a estar siempre en todo lugar, ¿ok? Y sí, más o menos voy entendiendo, pues, tu panorama que es entendible frente al tema, no solamente al tema de robo, sino el tema de narcotráfico o el famoso, como lo utilizamos acá, el preñado de contenedores, que es lógicamente la colocación de carga ilícita en tu contenedor y lógicamente, pues, la clonación de precintos de seguridad. Entonces, el riesgo va a estar en todos lados. No quiere decir de que al ingresar a un extraportuario o a un portuario va a haber menos riesgos. Pero sí quizás la manipulación de la carga va a ser menos en un puerto porque tú ya lo estás ingresando directamente al puerto, como dice. En cambio, tú al ingresar a un extraportuario, ten en cuenta que aún así tu carga va a salir otra vez a una carretera, a una avenida y va a ser trasladada. Entonces, si el riesgo, lógicamente, estaba en tu packing hacia el puerto, hagamos una distancia, no sé, pues de 100 kilómetros, del terminal extraportuario al puerto, adicionale unos 20 más. Entonces son 20 kilómetros más de riesgo que tienes. Ahora, tú lo que tienes que evaluar no solamente es el riesgo, sino que tienes que evaluar el valor de tu carga. Si el valor de tu carga estamos hablando de una pecana, viaja con custodia, definitivamente. Viaja con custodia. Contrata, pues, camionetas de policías para que viajen con ese contenedor hasta que te asegures que esté dentro. Estando dentro ya, pues, es un tema ya más burocrático. No hay mucho que hacer por allí. No creo que te roben la carga. Lógicamente el riesgo al narcotráfico, el preñado de contenedores siempre está. Pero si tú tienes un packing bien preparado, si tienes un packing que tiene cámaras, tiene grabaciones del momento en que llegó el contenedor, en el que se cargó, en el que se cerró, no tengas mayor duda. Porque si sucediera algún caso, tienes todos estos materiales para tú demostrar que realmente eres un exportador de buena fe, ¿no? Y estás haciendo el uso de tu razón social para los fines que justamente tú te constituiste. Bien, Luis, espero que te haya servido esa respuesta. Luis Chanamé Flores nos dice, buenas tardes, ¿cómo hacer con la exportación de diversos productos para Europa? Por ejemplo, agruparlos por periodicidad, embarcarlos por separado. A ver, otra vez te leemos. ¿Cómo hacer con la exportación de diversos productos para Europa? Por ejemplo, agruparlos por periodicidad, embarcarlos por separado. Tú en primer lugar tienes que tú elaborar
y ver la contraestación que existe en el Perú, que justamente lo expliqué ayer o antes de ayer, donde básicamente pues es la cualidad por la cual el Perú puede cosechar los 12 meses del año y vender los 12 meses del año. Y lógicamente, si bien dentro de los 12 meses del año no vas a vender el mismo producto, le da la chance a los exportadores de vender diferentes tipos de productos. Entonces, lo que yo a ti siempre te aconsejaría es de que si vas a vender una cartera diversa de productos, agrúpalos de acuerdo a su clasificación arancelaria. Y esta clasificación arancelaria te va a conllevar a repartirlos. Si son cítricos, los cítricos pues son los pomelos, son las granadas, las mandarinas, las toronjas, las naranjas. Entonces, hay capacidad, sí se puede embarcar en un solo contenedor este tipo de productos que corresponden a la misma partida, a la misma, al mismo uso de tecnología. Pero lógicamente pues no puedes mezclar uvas con paltas, no puedes mezclarlos con cítricos, porque allí lo que estás haciendo ya estás mezclando de repente olores, estás mezclando tecnologías, de repente la tecnología que le aplicas a la palta es muy buena, pero si de paso estás metiendo cítricos que no necesita el tema de eliminar el CO2, ¿ok? Entonces no tiene sentido. Entonces si tú me hablas de un tema de periodicidad, eh, tú puedes tener una cartera N de productos, pero embárcalos por la clasificación de ellos. No mezcles, no hagas pues un mix de productos por ahorrar. O sea, un contenedor, la idea es embarcarlo al 100, cubrir, aprovechar su capacidad que tiene, pero lógicamente incluyendo pues productos que tengan la misma semejanza, y eso es importante, ¿ok? Generalmente en la agroexportación se suele exportar contenedores de una misma categoría, solo cítricos, solo uvas, solo paltas, pero también hay muchos casos donde se mezclan, como les digo, en el caso de los cítricos, ¿no? Pero ese es lo mejor. Respetemos la tecnología y también respetemos que al mezclar productos ya como que perdemos la temperatura que vamos a manejar para cada uno de ellos. ¿Ok? Eh, Luis Enrique Ayala Hidalgo nos dice, buenas tardes Luis, perdón, Luis Chaname, gracias, espero te haya servido la respuesta. Hola Luis Enrique, buenas tardes, nos dice, ¿con qué cursos cuenta la plataforma? Hola Luis, buenas tardes. Uno de estos, uno de los cursos es este, justamente Camex cuenta con cursos relacionados al comercio exterior. Dentro de ellos, pues temas de aduanas, importaciones, exportaciones, sus derivados. También tiene cursos de administración, de marketing. Entonces yo te invito a que te contactes con el área de atención al alumno. Es un equipo muy bueno en realidad. Voy a contactarte con las personas encargadas para que tú puedas pues hacer las consultas si estás interesado en formar parte de alguno de estos, pues, de alguna de estas especializaciones, que es importante. Natalie, buenas tardes. Gracias, muchas gracias por tus saludos. Gracias a ti, Leslie. Lenin nos dice, eh, buenas tardes, ¿cuáles serían los riesgos del robo? A ver, nos preguntó lo mismo Lenin. Ah, era Luis, era otra persona. Sí, bueno, Lenin, como le mencionaba a tu compañero Luis Cuba hace un momento, los riesgos del robo siempre van a existir indiferentemente a que lo ingreses a un puerto o un extraportuario. Finalmente lo que tú tienes que evaluar es qué decisiones vas a tomar y tienes que evaluar sobre todo el valor de tu carga. ¿Ok? Definitivamente pues no dejo de lado a productos que realmente no requieren de una custodia, pero si tú estás enterado que en el mercado el producto está muy valorizado y es muy llamativo para pues estos grupos de personas de acciones ilícitas, no te pongas, contrata una custodia. Con decirte, por ejemplo, que en el tema de pecanas, los campos, si tuve la oportunidad justamente de ver unos campos de ellos, son árboles enormes en realidad. Y lo cierto es de que parece chistoso, pero alrededor de todas las hectáreas del cultivo hay muchas camionetas de policías alrededor de ellos, justamente evitando, en principio, que los pobladores que están ahí cercanos se acerquen a cosechar todo lo que se ha quedado pues en el suelo. Entonces, imagínate que el exportador de pecanas no solamente contrata custodia para llevar su contenedor de su packing hacia algún puerto o algún terminal, sino que también tiene colocado las 24 horas del día, los 7 días a la semana,
a ese equipo. Entonces, evaluar los riesgos no solamente conlleva a evaluarlos, sino que también conlleva a tomar acciones, y una de las acciones necesarias es justamente la contratación de custodio. No solamente analices el problema, sino también busca darle una solución a ello. ¿Ok? A ti, Luis, a ti, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sergio, si es que nos estás escuchando, porfa, Luis Enrique Ayala Hidalgo es un alumno que está interesado en formar parte de su equipo. Entonces, por favor, te agradeceré puedas tomar nota y al final de la clase te lo paso en interno para que puedas también pues, contactarlo vía esta red social. Bien, chicos, nos queda 6 minutos, un poco menos de 6 minutos. Vamos a esperar los 6 minutos más para poder pues revisar en caso tengan alguna otra duda, ¿ok? Y así poder pues darle respuesta a sus inquietudes. El día de mañana básicamente vamos a estar iniciando una nueva unidad. Esta unidad 2 justamente consta de 8 sesiones. Lógicamente terminando esta unidad hay otras unidades más. Entonces este es un curso realmente muy surtido, les va a servir mucho. Mañana ya vamos a destapar un poco el libro, vamos un poco a sacar números y esa es la idea, ¿no? Que ustedes vayan aprendiendo poco a poco cada detalle. Natalie nos dice, en el caso de la exportación de cacao, ¿qué medidas de seguridad debo tener en cuenta? Bien, en la exportación, el cacao está siendo pues uno de los productos en realidad que está creciendo la demanda internacional en los últimos años. La mayoría de productos está yendo a Estados Unidos, a Europa, y actualmente pues ahorita ya estoy contactando con algunos clientes que incluso se están yendo a Indonesia. O sea, imagínense pues la demanda del grano de cacao en el exterior. Entonces, básicamente estos productos, si bien es cierto, no son reefers, también están dentro de la agroexportación, porque justamente son productos cuyo valor es muy alto y cuyo requerimiento, justamente cuya medida de seguridad esencial que te pide este producto es de que los contenedores que tú contrates con la línea naviera sean contenedores premium A1, es decir, que sean contenedores que no se hayan usado anteriormente, que sean recién salidos de fábrica, que tengan fotos que las cuales las líneas navieras nos envíen para que el exportador se cerciore de que estos contenedores realmente son contenedores premium. Entonces, imagínense la responsabilidad que tienen las líneas navieras para de su stock buscar los contenedores nuevos y asignarlos a estos exportadores. Si bien el cacao no es un producto, pues, como de repente los cítricos, las uvas, etcétera, que salen, pues, 60, 80 contenedores semanales, sino que en el cacao puede salir de 1 a 10, quizás semanal. El valor del cacao es muy interesante. El cacao peruano está sonando mucho en Europa, especialmente en España, en Holanda e incluso en Rusia. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta, chicos. ¿Qué más? Espero haberte pues respondido a tu duda, Natalie. También nos dice pues Lenin, Eddie. Ah, bueno, y para terminar, Natalie, también el tema ya va mucho más allá de la agroexportación. Dentro de las medidas de seguridad que te pide el cliente que te compra cacao, generalmente te exigen pues certificaciones, como el tema del fair trade, el comercio justo. Realmente los compradores de cacao son empresas muy formalizadas y que valoran mucho el tema de la certificación del cacao. Bien, Lenin nos dice, Lenin, buenas tardes, una consulta, ¿cómo puedo contactarme con un importador chino y que sea de confianza ese importador? Bien, Lenin, vamos a responder a la pregunta, pero siempre, bueno, teniendo en cuenta que justamente el curso es un tema de agroexportación, pero que también conlleva pues al contacto con importadores de otros países. Para el tema del contacto con un importador, no solamente sea chino, en realidad lo que tú tienes que hacer son dos opciones, o básicamente visitas justamente las ferias, que ahorita ya no hay por el tema de la pandemia. Aún así se están haciendo visitas virtuales, si las hay, googleen, están vendiendo tickets para las tiendas virtuales de diferentes pues, eventos que se vienen realizando. Pero ya que no hay este contacto físico por un tiempo, yo te invito a que puedas básicamente, quizás, si está dentro de tus capacidades, contratar a un intermediario que justamente cuenta con carteras de clientes y te puede vender justamente a algunos clientes para que tú puedas responder según la demanda que ellos tengan. Sin embargo, yo creo que antes de pasar a las
solicitud de unos servicios de intermediario, yo lo que te invitaría es a que busques fuentes en SUNAC. En SUNAC hay formas, y lo vamos a ver en, si no me equivoco, es en la tercera o la cuarta unidad, donde se ve generalmente los consignatarios, los importadores a los que le hemos vendido básicamente este tipo de mercadería. Si tú quieres ir un poco más a detalle y de repente quieres invertir un poco más de dinero en ello, hay entidades, hay fuentes privadas, como este caso de Veritrade u otras empresas que justamente te ofrecen ya pues una información ya, por decirlo así, ya más elaborada, ¿no? Es como para que lo abras, te sientas, veas la información y lo entiendas todo a la perfección. En el tema de SUNAC la información también está allí, solamente que está en diferentes pestañas y tú tienes que unir tablas, celdas para que tú elabores tu propia información. Finalmente los dos te brindan la misma información. Veritrade saca su fuente de SUNAC, CISEC, que es otra opción, también saca su fuente de SUNAC, es decir, la base para buscar tú a tus importadores, dada esta coyuntura y dado que de repente quieren iniciar en el rubro y nunca tuve contacto con alguien, es métete a SUNAC. Vamos a aprender esta herramienta, el uso correcto de esta herramienta en las próximas sesiones. Te invito a estar atento, pero básicamente es eso. Si quieres empezar a indagar, tienes tiempo, métete a SUNAC, a la operatividad aduanera, básicamente. Googlealo así, operatividad aduanera SUNAC, y te va a arrojar de frente al link. Pero si tienes de repente algún ingreso adicional que quieras invertirlo, usarlo, entra a un Veritrade, entra a otras entidades donde realmente puedes encontrar información muy útil. Pero sí que te quede clarísimo que todas estas empresas, su base estadística es SUNAC. Así que a donde recurras, la información va a ser verídica, ¿ok? Hay empresas también asesoras legales que justamente se encargan, pues, de ofrecer unas plataformas donde se ve, pues, el comportamiento, la reputación que tienen los importadores en los diferentes países. Eso sí tiene un costo más, lógicamente, mucho más con Veritrade, pero si ya quieres ya indagar o más que todo cuando ya hayas acordado algo con tu cliente y quieras cerciorarte que definitivamente pues este cliente tiene un buen comportamiento financiero en su país, ya recurre a estas fuentes. ¿Ok? Lucero nos dice, uy, se nos pasó el tiempo, chicos. Solo para terminar, el cacao es un commodity, sí, chicos, es un commodity, lógicamente se exporta generalmente en sacos, ¿ok? De 50 toneladas básicamente. Me dice el rocoto, ¿se puede exportar? Habría que ver la partida arancelaria, envíamelo mañana, por favor, para poder revisarlo. Justamente lo que nos dice pues es si se puede exportar. Sí, todo producto se puede exportar en realidad, pero tenemos que tener sí o sí un protocolo de SENASA detallado. Si no lo tenemos, tenemos que tocar la puerta a SENASA, ofrecerle el producto y lógicamente una vez que SENASA elabora un producto, un protocolo, lo podemos exportar. Ya chicos, los dejo, chicos, y básicamente ya siendo 4 y 2, hay otro profesor que nos está esperando. Nos vemos en la clase de mañana y estamos pues en contacto. Ok, chicos, espero les haya gustado la ponencia de hoy. Nos estamos viendo mañana. Cuídense. Chao, chao.